Marcelito Marcos.
También allá sus clientes de ella. ¿No? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, díganle una palabrita al muchacho, entreguen a la muchacha ya formalmente, aunque ya han compartido sus vidas, pero ahorita entréguenla aquí, díganle algo. Pues sí, le entregamos al muchacho para que también viva con él y la cuide también. Dile a él. Así es. Bueno, pues nada, entonces entregar Uria, más por ya que nos cuidado, tres cuantas placas, pues la más más señor. No se respetaron. Sangue yo mami respetaron, sangue tú aquí respetaron. Shmotas placan para nachantes, man Dios canilican, no me chmaca fuerza, no me chmaca la machiliste para que no hueles no me virosque y para movida, que Dios que me cuidado que no nachantes, porque como que cuando se cuidado, ahorita llegó un trabajo. Pero siempre paciencia, sanguejas mi sangueta. Bueno, Ya está. entreguen a su hijo también, dígale una palabrita. ¿No? Agradecele a los señores. Bueno, por el lado derecho, ponte. Vayan adelante. Por el lado derecho, el lado derecho. Ay, mano. Bueno, en nombre de nuestra iglesia les doy la bienvenida, bachaditos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vendrá a salvarnos, estén con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición para esta pareja. Van a unir sus vidas para siempre por este rito sagrado del matrimonio. Vamos a decirle a Diosito todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre esos hijos tuyos, Albert y Yasmín Guadalupe, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un minutito los que puedan hacerlo, por favor. Albert, bienvenido. Yasmín Guadalupe, es un día, una hora especial para ustedes. No solamente que se grabe o que se quede plasmado en una hoja de papel este momento en que ustedes están haciendo, sino que se quede grabado aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Este día 4 de diciembre unieron delante de Dios o están uniendo sus vidas para siempre, marido y mujer, al salir de esta iglesia, de la casa de Dios. Pues no hemos tenido pláticas así ya formales por la pandemia, pero todos nosotros sabemos que hay que echarle todas las ganas del mundo, Albert, siempre cumpliendo con tus deberes, con tus obligaciones. Yo les he comentado
en las pláticas a las parejas, a los futuros esposos, que hay que perder algunos amigos, hay que perder algunas amigas cuando tú contraes matrimonio. Ya no es lo mismo. Te pongo un ejemplo, o también Yasmín Guadalupe. Hay que perder amigas, hay que perder amigos. Tú sabes muy bien. Primero, Albert, posiblemente cuando tú no tenías ningún compromiso, venías a la cancha jugando a la hora que tú querías, llegabas allá a tu casa y todo bien. El papá pues a lo mejor medio así preocupado, no llega mi hijo, ya es la 1, ya son las 2 y que a las 3 de la mañana viene llegando. Qué bueno, ya voy a dormir. La mamá se queda tranquila, ¿sí? Y no hay problema. Pero ahora, pregúntale a tu padrino, a ver, Valentino, si tú llegas a las 3 de la mañana, ¿qué te dicen? Chicote, ¿verdad? María, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde? ¿Ya viste? Problemas. Mejor, tranquilo. Hay que perder algunos amigos. Y ahí está el ejemplo, ¿sí? Incluso, ahora vamos contigo, Yasmín. Si tú tienes un celular ahora, tú sabes, ahora los medios de comunicación, y decir, ay, le estoy mandando mensajes a mi amigo que está en Tijuana, ¿verdad? Y el otro amigo que está en San Diego, y me están contestando, y te va a decir, Albert, a ver, vamos a ver, esos mensajes, a ver, estos ya no los quiero aquí, ¿viste? Y mejor llevar la fiesta en santa paz, siempre la comunicación, y de allí piensa bien todo lo que tú vas a hacer en la vida, o lo que ahora te toca hacer. Tú sabes, Albert, que ahora la obligación, el compromiso, el tener una dama al lado, come, viste, zapatos, quiere peinado, quiere uñas, quiere billet, quiere loción y quiere su cadena y quiere no sé qué tanta cosa. ¿Y quién se lo va a dar? Pues Albert, ¿de acuerdo? Y tú también, cuando llegue de por allá del trabajo, decir, pues Yasmín, Tlaxcala y Totonqui, y ya está el guacastoro bien caliente, ándale, vamos a comer. Pero que llega y no hay nada, pues ¿para qué quieres alboroto? ¿Verdad? ¿A qué te quedas y no sé qué tanto? ¿Y quién va a lavar la ropa? Son cuestiones que nos toca hablar ahora. Tú ya lo haces, que no se te olvide, siempre las atenciones. Y yo les he puesto ejemplos aquí muy ordinarios. Vivimos en un área que ahora aquí pues en el pueblo yo casi ya no he visto que el campesino ande vuelta y vuelta con el caballo, con los toros o con las bestias mulares. Ya casi nadie siembra, pero el ejemplo es que si un toro, si un caballo, si un burro están uncidos, vamos a llamarle así, están arando y se cae un burro, ¿se puede seguir trabajando? Ya no, ¿verdad? Porque deben jalar los dos juntos. Incluso el campesino que llevaba la yunta allí agarrando, y si un toro iba medio chueco, ¡pum! ¿Cómo se llamaba eso? Gorgus. Le ponían así como una espina puntiaguda a un clavo, y si el toro iba medio así flaco, ¡pum! ¡Vámonos! Y caminando. Y así es la pareja, caminando juntos, poniéndose de acuerdo, siempre haciendo las cosas, y no solamente que vaya la mujer ya toda bien panda, ¿verdad? Ya lleva el chamaco y para acá lleva otra cosa, y Albert va bien derechito caminando. ¡Apúrale! ¿Y a qué hora le vas a ayudar a la mujer? Ya tiene una joroba aquí y ahí va con la mercancía. ¡Apúrale! Y de este lado con el rebozo el chamaco. ¿Ves? La carga, los dos, siempre los dos, echándole ganas, los dos, trabajando, los dos. Así que hoy que ustedes van a manifestar que se aman, que se quieren, el compromiso delante de todos, que no solamente una palabra aquí,
y al ratito cada quien por su lado. El matrimonio es una cruz y esa cruz hay que llevarla los dos, porque a veces esa cruz cada día se pone un poquito más pesada cada día. No tengo para la luz, no tengo para esto, no tengo economía, se enfermó el niño y no tengo Tommy. ¿A dónde? A chambearle los dos, a ahorrar y ahorrar. Ya platicamos de eso un ratito. Así que enhorabuena, pues no se los olvide también lo que dijo la mamá, lo que dijo el papá, lo que dijo de este lado también el papá, la mamá, que se quede aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Y siempre adelante, siempre la alegría, siempre el triunfo, siempre la felicidad. Dios los bendiga. Solamente ustedes de pie. A ver, muchacho Albert, Yasmín Guadalupe, ante esta comunidad cristiana están sus amigos, sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Bien. Ese hijo que Dios les ha concedido, deben ser responsables con él, amarlo, respetarse uno al otro, y ese hijo en adelante va a crecer. Lo van a amar, lo van a acompañar, le van a enseñar las buenas costumbres. Sí, estoy dispuesto. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Yo, Albert Marcos García, te acepto a ti, Jazmín Guadalupe Lorenzo Lucino, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Jazmín Guadalupe Lorenzo Lucino, te acepto a ti, Albert Marcos García, como mi esposo. Prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así te tenga. El Señor bendiga estos anillos, las arras, el lazo, los cirios, la palabra de Dios que ustedes se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. De ella a él. Jazmín Guadalupe Lorenzo Lucino, recibe este anillo como signo de amor y que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile su nombre. Albert Marcos García,
Albert Marcos García, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Guadalupe Lorenzo Lucino, recibe también estas garras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ver Marcos García, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y el cuidado que tendré en nuestro hogar. Nos ponemos de pie. Aplauso fuerte para esta nueva pareja, marido y mujer. Ahora vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Para que Albert Marcos y Yasmín Guadalupe, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre fieles en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también a Dios que bendiga a los amigos, invitados, familia de cada uno de estos contrayentes. Albert y Yasmín, oremos. Por los papás de cada uno de ellos, Albert, Yasmín, oremos. Por sus padrinos, Valentino y María Lisette, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Albert, Yasmín Guadalupe, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, sentados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque grande es Él. Oh, 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 Hosana en el cielo, oh, 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 Hosana en el cielo, oh, oh, Hosana en el cielo, porque grande grande es Él. bendito es, Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es el que viene, porque grande es Él, porque grande es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús, paraditos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, hoy que pedimos la gracia y la bendición para Albert, para Yasmín Guadalupe, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus papás, de cada uno de los contrayentes, padrinos, amigos, familiares, Valentino, María Lisette, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Acércate, toma la velita con la joven, acércate con el joven. Así, levantamos, agárralo de la mano, así igual,
Altlaca. Así, levantamos, cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padrinos, Albert, Yasmín, esa luz significa la fe, la presencia de Dios en el nuevo camino que ustedes inician ahora, marido y mujer, delante de Dios. Solo el padrino, la madrina agarra la vela. Madrina, padrino, agarra la vela. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, dense ese saludo, ese gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. que entre semillas. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Amar es entregarse, olvidarse de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscar
Todos de pie. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor Albert y a Yasmín Guadalupe, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente decimos amén. Albert y Yasmín Guadalupe, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. El Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa termina. Demos gracias. Hágalo, hágalo. Quíteles el lazo. Paraditos. Aplauso fuerte para la pareja.
Swing.
Siempre yo voy a meter. Este no, que cuando todo matanican de más, pues tal vez de que todo, pero es más sanga chichina, pero no está yo vaya más, come un platito, pues nada ahí, monta la zona como muy buen sí, la pues igual te es más la para todas solamente ya no pues que canta la buena servicio Joshua está seguro no me veas y es vamos a tocar la guitarra una vez está, te digas.
gracias un saludo como en la San Maxé,
Gracias. Y fuerte los aplausos que escuché de fuerte bonito para los novios. ¡Triqui, triqui! ¡Triqui, triqui! ¡A la vida! Los novios, los novios. Fuerte los aplausos pues para los novios. Fuerte los aplausos. Y todos pedimos, eso, eso. Eso, no vemos aquí chingando de la bien, sus amigas, seguimos hablando más bonitas, por favor. Ya siguen entregando más regalitos, más regalos, regalitos y regalotes. Vamos a tocarse un temita rancherito que se llama Unidos Ustedes para que ustedes, con los amigos de Mediatepec, de Xoluca, de Aguiloma, de San Juan de Tecino, de todos lados, amigos de Estado de Morelos. Vamos, suéltalo, mío.
Gracias por los aplausos. Pueden pasar allá a la mesa a recoger su plato y acomodarse a donde puedan. A 30 pesos el plato, compadre. ¿Qué pasó? No se crean, no se crean. Un provechito, pues, los que ya están comiendo. Saludamos también a las diferentes cámaras, filmaciones en vivo de esta boda aquí en Amayantepec, Guerrero. Estamos en diciembre de 2021, pues primo, vamos a tocarles otro temita. Para Televisa, TV Azteca también, aquí nos visitan. Eso, saludazos. Hasta Chicago también, compadre. Entonces, seguimos avanzando con más temitas. Piden sus temas, hay que decir saludcita. Ponen sus temitas, sus regalitos en un papelito por ahí. Se vale mandar sus temitas en un papelito de 200, de 500 y de 1000. No se crean, no se crean, pero sí se vale pedir sus temitas. Mientras tanto, lo que salga de Luchana, por ahí, por favor, mucho. Sale, pues, están llegando los temitas. El compa, que está viendo aquí por aquí, puño de tierra, y que la pide la canta. Y se no la baila, Si no tienen pareja, mujer con mujer, hombre con hombre, se vale. No tengan miedo. Todo el mundo se va a acabar ya, se va a terminar. Tanta maldad nos vamos a la ciudad de Chicago, Illinois, ciudad de México. En todo el mundo, eso. Que vuelan de puerto a puerto, yo sé que la vida